es la hora, ya está completo y más que completo el aforo, pues vamos a proceder a empezar. Así más tiempo tienen para hablar y para si la gente quiere hacer cualquier pregunta o intervención, pues así tenemos más tiempo. Yo, como siempre, no me voy a enrollar por la presentación. No se oye. Sí, ahora se ha cortado, ¿no? No sé si estaba fallando la batería. Sí, se ha apagado solo, así que se ha acabado la batería. A ver, ahora sí, ¿no? Bueno, esperemos que no se acabe la batería de este. Bueno, pues es bueno, antes de empezar también una cosa que había olvidado los otros días, aparte de los agradecimientos al Ayuntamiento y a la Concejalía de Cultura, quería también reiterar mi agradecimiento a Ricardo Escobar, que se encuentra aquí adelante, que es el ilustrador que ha hecho ese maravilloso, en mi opinión, maravilloso cartel modernista con ese Alfonso IX joven ahí como presentando las jornadas, ¿no? Es un auténtico lujo tener un cartel de una categoría artística como ese, ¿no? Entonces, desde aquí quiero reiterarle mi agradecimiento, que los otros días se me ha ido pasando y no quiero que acaben las jornadas sin insistir en ese aspecto gráfico que yo creo que es realmente hermoso. Bueno, procedo a presentar al invitado de hoy de las terceras jornadas. Es Diego Asensio García, es escritor y gestor cultural, licenciado en Publicidad, Derecho y Relaciones Públicas por la Universidad CEU San Pablo, máster en Evaluación y Gestión del Patrimonio Cultural por la Universidad de Salamanca y es autor de varios libros como León 1188, Las Cortes Estamentales de Alfonso IX, que fue publicado en 2011, El Reino de los Cuatro Poderes, Libertad y Parlamento en León, publicado en León en 2013, libro que yo le recomiendo encarecidamente. Esperanza, la obra de Magdalena Luque en la diócesis de León, en León 2019, y también ha sido comisario de exposiciones como De mayores a menores, Nasara, extranjeros en su tierra, The Search Through Love, en Palaz del Rey en 2018, y bueno, destacar que ahora es técnico de patrimonio y que está a cargo en la diócesis de León como coordinador del área de patrimonio histórico-artístico. Como ya ven, el título de la ponencia, Las reinas del ocaso, regionalidad, crisis y olvido de Sancha y Dulce de León. Ese episodio que todos, bueno, yo creo que prácticamente todos hemos oído hablar así, pero un poco de pasada, esa especie de rareza o aparentemente rareza que es que Alfonso IX dejara como sucesoras a sus dos hijas, ¿no? Algo inédito en toda la cristiandad occidental y bueno, pues precisamente nos va a ilustrar precisamente sobre este y algunos otros aspectos. Así que una vez más, muchas gracias por su asistencia y que disfruten de la conferencia. Bueno, antes de empezar y para no caer en la redundancia con los agradecimientos, no sé si se oye. ¿Y ahora? Quiero reiterar mis agradecimientos tanto al Ayuntamiento como al Palacio del Conde de Luna, que es un marco, como suele decirse, incomparable, y especialmente a Ricardo Chago por haber pensado en mí. Es una osadía por mi parte sentarme al lado de él para hablar de Reyes de León, pero bueno, solo espero que el público sea lo suficientemente benevolente conmigo. Bien, Las reinas del ocaso es un título que no está escogido al azar. El ocaso hace referencia fundamentalmente a dos cosas. La primera, el final del día. En este caso, por analogía, con el final del Reino de León, o ese pretendido final del Reino de León. Y por otro lado, el ocaso no deja de ser el momento del día en el que peor se ven las cosas, cuando las sombras empiezan a coronar todo. Se oye. Pues no me he movido, ¿eh? ¿Se oye ahora? Cuando las sombras empiezan a coronar todo, cuando los contornos se vuelven más difusos, y en general cuando no sabemos qué tenemos delante ni por dónde caminamos. Es un poco la historia de estas dos reinas, de las que poco sabemos, mal nos han contado, y es nuestra tarea desbordar un poco este camino para llegar a saber qué fue de ellas y cómo influyen en nuestro hoy, del que somos herederos. Bien, para esto nos agarramos, como toda investigación, a las fuentes fundamentales, la arqueología, la cronística y la documentación, pero vamos a ver por qué no nos sirve ninguna de las tres. La arqueología en este caso no es la mejor fuente, en tanto que no es lo indicado para buscar referencias de un sujeto en concreto. Podemos buscar de sociedades, de colectivos, de momentos o periodos históricos, pero la arqueología en raras ocasiones nos va a hablar de un sujeto en concreto. Con lo cual, como digo, no nos sirve. Por otro lado tenemos la
propagandística. Que bueno, sí podríamos hablar de 3 crónicas a grandes rasgos que nos referencian a estas reinas, pero claro, toda crónica tiene un sesgo político, tiene un sesgo propagandístico. Y aquí es donde entra la labor del investigador y del historiador, en saber quitar aquellas máscaras para saber quién nos habla, qué nos dice y por qué nos lo dice. Con lo cual, o sesgamos esos textos ya sesgados, o tampoco nos sirve. Por último, tenemos la documentación, que a priori es lo más fiable, es lo más aséptico, porque narra hechos, narra contratos, narra actuaciones de sujetos particulares, pero en este caso tampoco nos sirve, porque la destrucción ha sido sistemática con todo el diplomatario de las dos reinas. Es decir, estamos en el ocaso, no vemos nada, estamos ciegas. Con lo cual, vamos a empezar así, a grandes rasgos, a ver qué nos han contado, qué sabemos o qué podemos formular en un breve enunciado. Las hijas del rey de León. Sancha Alfonso y Dulce Alfonso fueron 2 infantas leonesas, hijas de Alfonso IX, último rey de León, que a la muerte de su padre renunciaron a sus derechos sucesorios en favor de Fernando III de Castilla, quien en 1230 unifica los reinos de Castilla y de León. Tras la renuncia, entraron en religión hasta su muerte. Esto es lo que vamos a encontrar en los poquitos manuales que hay de ellas, a grandes rasgos. Ahora, como hemos dicho, el sesgo que tienen las crónicas que nos hablan de ellas tiene que ser eliminado, como quien se quita la máscara. Con lo cual hay que hacernos una serie de preguntas. ¿De verdad hay que llamarlas infantas? ¿O en algún momento de su historia hay que otorgarles otro título? Lo vamos a ver adelante. Lo de que Alfonso IX fue el último rey de León también, vamos a ver si es verdad o no, o qué. Porque a base de repetirlo parece que se ha convertido en verdad. Renunciaron a sus derechos. La renuncia, si nos vamos a la RAE, nos habla de la dejación voluntaria de algo que se posee. Ese componente de voluntariedad es donde está la clave para saber si es una renuncia voluntaria o no. Derechos sucesorios. Un derecho parece que es algo como etéreo, algo que no se concreta, algo que no tiene un hoy y un aquí, que se puede ejercer, un futurible. Vamos a ver si es verdad que son meros derechos o es una realidad palpable. Que en 1230 se unifican los reinos de Castilla y de León, vuelvo a decir que es otra de las mentiras que se nos han contado y que nos hemos tragado como papagayos, porque así lo repetimos. Y lo de que entraron en religión, bueno, es verdad que hay indicadores que pueden decir que quizás formasen parte de una comunidad monástica, pero en ningún caso se nos dice a las claras que fuesen monjas. Y esto tiene varias lecturas, como veremos más adelante. Es decir, que de todo lo que nos han dicho como algo incontestable, encontramos que hay lagunas que pueden tener otras interpretaciones y sobre todo abrirnos ventanas a otras realidades. Para ubicarnos un poco en toda esta amalgama de personajes en esta escena de la que vamos a hablar, he querido esbozar aquí un poquitín lo que sería la Casa Real Leonesa entre los años 1188 y 1230, que es el reinado de Alfonso IX, el padre de nuestras reinas. Pues bien, tenemos a Alfonso IX, el vértice de toda esta baraja, con su primer matrimonio, con Santa Teresa de Portugal, de quien tiene 3 hijos, Sancha, Fernando y Dulce. Este matrimonio es anulado y para tener paz con Castilla decide matrimoniar con una infanta castellana, Berenguera, de la que tiene otros 5 hijos. Leonor, que murió de niña, Constanza, que entró de religiosa en las huelas reales de Burgos, Fernando III, Alfonso de Molina, del que después hablaremos, y Berenguera de Jerusalén. Aquí pongo un asterisco. Segunda infanta leonesa que llega a Tierra Santa como reina. Importante. Antes de meternos en harina, vamos a enumerar brevemente, a modo de telegrama, cuáles fueron los hechos, o cuáles son los hechos que nos han contado. 1191 y 1194, nacimiento de nuestras infantas, de Sancha y de Dulce. Sancha la primogénita, Dulce la pequeña. Entre medias ha nacido su hermano Fernando, la esperanza del reino de León en cuestión sucesoria. Pero en el mismo año de nacimiento de Dulce, y posteriormente en 1204, se anulan los 2 matrimonios del rey, primero con Santa Teresa de Portugal y después con Berenguera de Castilla. Esto genera un terremoto porque las fuerzas tectónicas nobiliarias empiezan cada una a tirar por su parte para ver quién se lleva el mejor trozo del pastel y se tiene que reestructurar de varias veces la cuestión sucesoria. Cuando parecía que todo estaba más o menos perfilado, que el primogénito varón, es decir, Fernando, el hijo de Santa Teresa
y aquí voy a hacer un inciso, para diferenciarlos hablaremos de Fernando el portugués y para referirnos a Fernando III, Fernando el castellano o el montesino, que le llaman algunas crónicas. Pues el infante Fernando el portugués muere en 1214 y se malbaratan todos los planes de su padre. La sucesión del reino queda patas arriba. En 1217, cuando ya se había optado por el segundo varón, es decir, por Fernando el montesino, el castellano, Berenguela lo saca con engaños, y recalco la palabra engaños, del reino de León. Se lo lleva a Castilla, engañando a su padre, que lo estaba criando, estaba desarrollando toda una preparatio del infante para que fuese coronado rey de León. Pues lo saca de León, lo lleva a Castilla y es coronado rey de Castilla. Desde este momento, su padre encolerizado lo saca de toda la documentación leonesa. De forma paralela, no solo aparta al que ahora es rey de Castilla, sino que además toma partido por sus hijas. Y comienza a funcionar todo el engranaje de la propaganda política que va a poner a las infantas en el centro del discurso, a las futuras reinas. Además, en este mismo año se produce una donación por parte de su padre de una grandísima dote que algunos historiadores han querido ver en ella una suerte de ejercicio de gobernación. Para este entonces ya no existe la institución del infantado, esa escuela de reinas donde las mujeres tenían la potestad para ejercer la gobernación, desarrollar el ejercicio de gobierno, administrar, impartir justicia. Esta institución ya no existe en este momento. Quizás por eso está dote, para que se vayan familiarizando con el ejercicio del gobierno. En 1218 tenemos una serie de documentos de Alfonso IX, confirmaciones reales en las que sus hijas aparecen asociadas al trono. Ellas aparecen indisolublemente con su padre. En 1219, esta apuesta por las infantas llega al paroxismo, porque en el Tratado de Boronal, después de un desencuentro bélico, que es lo que suele dar lugar a los tratados, Alfonso IX hace las paces con el rey de Portugal y deja por escrito que aquellas cláusulas firmadas en el Tratado de Boronal serán respetadas por el rey portugués con Alfonso IX y el día de su fallecimiento con sus hijas. Esto es claramente una apuesta en firme por la sucesión femenina en el reino de León. Pero es que además en 1229, en este ejercicio de gobierno que ya empiezan a desarrollar las infantas, en el fuero de Cáceres hay una serie de cláusulas en las que el rey pide expresamente el consentimiento de sus hijas. Ya no es que confirme con ellas que estén en el mismo estrato de poder, sino que les pide consentimiento para hacer donaciones. Y además en este mismo fuero hay 12 buenos hombres del Concejo de Cáceres, que son los que juran ser siempre vasallos de por vida, de su padre y de las hijas. Esto vuelve a redundar en todo lo que se ha leído en la documentación. Pero ya en 1230, y recién conquistado Badajoz en agosto, el día 24 de noviembre muere el rey y empieza la carrera de los autos locos. Porque ambos candidatos, por un lado Fernando el castellano, el montesino, empiezan a mover sus peones para dirigirse a la corte, reclamando los supuestos derechos sucesorios. Y sus hermanas, pertrechadas de toda una panoplia de caballeros, van haciendo otro periplo desde el occidente del reino para entrar en la capital. Al final esto se trunca porque, insisto, es literalmente la carrera de los autos locos. Y se producen los acuerdos de Collanza, que es una reunión entre las dos ex-reinas madres, Santa Teresa de Portugal y Berenguela de Castilla, donde acuerdan lo que se cristalizará tiempo después, el 11 de diciembre, en Benavente, la Concordia de Benavente, mediante la cual, como se nos ha contado, las reinas renuncian a su trono en favor de su hermanastra. Bien, estos son los hechos, al desnudo, como suelen decir el periodismo. Pero el planteamiento que vengo a hacer esta tarde es el siguiente. ¿Esto es una historia o es una historieta? Porque no es lo mismo historia con mayúscula que con minúscula. Y lo que se nos ha contado es básicamente una historieta. Claro, una historieta que las crónicas del momento se han preocupado de maquillar y que las fuentes secundarias, las que se han producido en los siglos XVIII, XIX y XX, han bebido de esas crónicas, con lo cual no hay por qué no fiarse. Pero eso es pecar de presentismo. Porque si nosotros pensamos que esta historieta es verdadera historia, nos tenemos que enfrentar a un cuadro narrativo. Y aquí, como siempre, entra en juego la historia de las mentalidades. Lo digo a todo el que quiera escuchar. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con nuestros antecesores del siglo XIII, ni
ni en sistema de valores, ni en sistema de creencias, ni en relaciones sociales, en absolutamente nada. Por eso la historia de las mentalidades es tan importante, porque solo entendiendo como mentalidad distinta los hechos acaecidos en un momento pasado, podemos entender que nosotros no somos nadie para juzgar. Porque esos juicios morales que hacemos de esto está bien, esto se hizo mal, qué tonto fue este rey, qué lista fue esta reina, esos son juicios morales. Y además desde una moral castellanista, que eso es harina de otra cuestión. Con lo cual, la obligación de nuestro presente es no pecar de presentismo. Pero como digo, estamos ante una historieta, es una narración aprendida. Nos la han soltado, nos la hemos tragado, que semejante brebaje solo se puede tragar, y la repetimos como papagayos. ¿Qué ocurre? Que nos encontramos ante la paradoja de los espejos informantes. Nosotros no nos vemos a nosotros mismos en un espejo, vemos lo que los demás proyectan de nosotros y nos lo creemos, y no nos gusta reconocernos en eso, porque proyectan los fallos históricos. Volvemos a ese presentismo, a esos juicios morales, y los leoneses de hoy no nos sentimos cómodos con esos juicios morales. Por eso no reconocemos en muchos casos nuestra propia historia. Pues bien, toda historieta está contada por un narrador. Ese narrador, en buena lógica, es el vencedor, que es el que escribe la historia. Un vencedor omnisciente, que sabe lo que ha pasado. La cuestión es que a nosotros, espectadores, oyentes, lectores de la crónica, se nos ubica en un cronotipo, es decir, en un espacio y en un tiempo determinados, como si fuera una pecera. Y nosotros somos peces que nos movemos en esa narración. Pero no nos aportan datos del antes y del después, de las causas y de las consecuencias que llevan a ese cronotipo. Ahí está la paradoja. Tenemos que salir de esa pecera y verlo con una visión global, para no juzgar y saber de dónde vienen las cosas y qué consecuencias tienen. Pues bien, insistiendo en que esto es una historieta, nos vamos a encontrar lógicamente con protagonistas y antagonistas. Los arquetipos más viejos del mundo en cuanto a personajes políticos, los buenos y los malos, los que hay en todo cuento de calleja. Pero es que además tenemos una estructura narrativa, como todo buen cuento, hay una presentación, hay un nudo y un desenlace. En este caso concreto, las crónicas, a pesar de que abarcan larguísimos periodos de tiempo, nos presentan episodios encapsulados como si fueran historias únicas, desconectadas en muchos casos de toda la trayectoria de la entidad política que es el Reino de León. Y aquí hago un paréntesis. No se puede entender la historia ni del Reino de León ni de ninguna entidad medieval si no es desde el derecho político, entendiéndolo desde el derecho político como entidad independiente y unitaria, con su trayectoria. Pues bien, vamos con los personajes, pero con los buenos, que son Berenguela y Fernando. A Berenguela nos la presentan como una gran estratega, porque independientemente de lo que ocurra en este cronotopo, en esta narración cerrada, hay cosas que se nos ocultan. La crónica, o por lo menos las fuentes secundarias que derivan de las crónicas, en raras ocasiones hacen referencia a que Berenguela, que tenía un hermanito, niño, que había quedado rey por la muerte de su padre por ser varón, se había querido hacer con la tutela. No lo consiguió al final, pero lo intentó. Y ha habido una serie de historiadores que han querido ver en estos intentos de hacerse con la tutela como una forma de plantear una línea sucesoria alternativa, es decir, apartar a ese niño y ubicar a su hijo. Es verdad que esto es hipótesis, pero hay que ya hubo una primera manipulación para hacerse con la tutela de su hermano. Pero es que después tenemos el flagrante engaño de la promoción de su hijo. Saca con engaños a su hijo de León. Pero todo esto no tiene ninguna importancia, porque como Berenguela es la buena, todo lo que hace está justificado. Todo lo que hace está bien hecho. Por eso existe un lavado de cara y una positivización del personaje de Berenguela y por ende de todas sus acciones. Si Berenguela es buena, por osmosis, todo lo que haga está bien hecho. Entonces obviamos que argucias, engaños, astutamente, que son palabras empleadas en las crónicas, tienen un sesgo moral negativo. Pero lo hizo Berenguela. Santa palabra. Luego además tenemos a una mujer entrometida en los asuntos de política, en concreto en la política exterior del Reino de León. ¿Por qué? Porque conocedor de la situación de sus hijas, Alfonso IX había concertado un matrimonio con Juan de Brienne, rey de Jerusalén. Recordamos a la infanta, a la hija de Berenguela, que era reina de Jerusalén. Le levantó el prometido, hablando mal y pronto. Si eso no es injerencia en asuntos políticos externos,
Pero es que además Berenguela, la buena, la madre abnegada que lucha por el patrimonio de su hijo, por esos derechos sucesorios de Fernando III, oculta un arquetipo muy complicado, que la propia crónica nos lo oculta, el de la madrastra. Como siempre, la historia la escriben los vencedores, es que la historia la escribe Fernando III, que no tiene más que loas para su madre, que es la que le pone el reino en bandeja. Pero ¿y Sancha y Dulce? ¿Que eran las herederas? Desde la óptica de las hijas de Alfonso IX, Berenguela es la madrastra del cuento. De esto nunca nadie habla. Pero es que si nos vamos una generación antes, Alfonso IX luchó contra su propia madrastra, que desde el punto de vista del hijo de esa otra mujer, Guadalupe de Haro, era una madre abnegada, luchando por los derechos sucesorios de su hijo. Es decir, todo depende de quién nos cuente el cuento. Ideóloga y cooperadora necesaria, vuelvo a decirlo, es el cerebro de la banda. Es la que orquesta todos los movimientos y toda la caída del castillo de Naipes, o la construcción del castillo de Naipes, según se mire. Y además es reescritora de la historia. Porque de las tres crónicas que manejamos, más o menos, que son la de Lucas de Tuy, la de Jiménez de Rada y la de Juan de Osma, vamos a dejar de lado a Lucas de Tuy, que quizás tenía los pies un poco más en el suelo y tenía un poco más de amor por su tierra que Galeón, canónigo y siberiano. Pero los otros dos, Jiménez de Rada y Juan de Osma, escriben al dictado de la reina, primero de la reina y luego de Fernando, porque Juan de Osma fue canciller de Fernando III. ¿Qué van a decir? ¿Van a morderla, no? Que les da de comer. Mucho menos. Están reescribiendo una historia, que es lo que nos queda a nosotros. La historia vista por los ojos de los vencedores. Y eso nos obliga a hacernos muchas preguntas. Otra cosa que no nos cuentan sus cronistas de cámara es que fue reina por un solo día. Siempre se nos dice que Berenguela, madre abnegada, renuncia en aquellas cortes de Valladolid a la corona y que en esas mismas cortes corona a su hijo. La Real Academia de la Historia me parece un organismo cuando menos solvente. Nos aporta el dato de que los concejos reunidos en Valladolid que la proclaman como reina lo hacen con una condición: que abdique en su hijo. Quizás no era tan aclamada la reina Berenguela, ni madre tan abnegada, sino que no le quedó otra. Y por otro lado tenemos a Fernando III, el necesario santo canonizado en época de Felipe IV, cuando ya Francia tenía a su San Luis de Francia. Se le presenta como la única esperanza, como la única alternativa posible. Y esto se consigue eliminando a los demás candidatos en esta carrera de los autos locos. Pero, ojo, hasta los propios cronistas reconocen que la victoria de Fernando hacia el trono solo es posible gracias a las arras de su madre. Es decir, de nuevo Berenguela, cooperadora necesaria. Berenguela había retenido una serie de tenencias de los castillos que le habían sido dados en arras, y esto es lo que posibilita la compra de voluntades y el acceso por territorios que le llevan a Fernando a León. No es otra cosa. Tenemos otro personaje de los buenos, Santa Teresa, que a priori podríamos decir que está en el bando de los malos, porque es de la casa real leonesa, ¿verdad? León son los malos, porque son los que no escriben historia. El componente religioso de esta mujer determina 100% toda su línea de actuación. Va a ser presentada como el ejemplo de sus hijas, el ejemplo a seguir a sus hijas, desprendida de todo lo material, de mundano ruido, que se dirá siglos después. Pero el hecho cierto es que aquí actúa más la monja que la madre o la reina. Porque si bien es cierto que se presenta como modelo de prudencia, con visión de conjunto, con la voluntad de evitar una guerra civil entre ambos bandos, también es verdad que no es una buena madre, porque deshereda a sus hijas. Es la que fuerza el pacto, la que fuerza la concordia de la mente. De esto no se habla nunca, porque Teresa es de los buenos. Luego, además, hay que recordar que es de los pocos personajes redondos de toda esta historia, que al principio forman parte del núcleo portugués pro-leonés y que en un momento dado derivan acontecimientos y voluntades hacia las necesidades castellanas. Por otro lado tenemos a Alfonso de Molina, que era, como habíamos visto, el segundo hijo varón de Berenguela y de Alfonso, que bueno, es un personaje secundario que se dedicó a hacer fundamentalmente lo que dijo su madre, punto, y que además las crónicas lo plantean como una persona muy consciente de su papel en el reino, que renuncia a una propuesta de ser el rey de León para evitar esa unión entre León y Castilla, pero claro, habida
es lo que nos cuenta Castilla, deberíamos pensar si esto no es un ardid literario para que el lector saque la conclusión de que, barajadas todas las posibilidades, el único deseado y deseable era Fernando. Esto es una pregunta que el lector tiene que hacerse. El hecho cierto es que tampoco se nos cuenta que este infante estuvo asociado al trono de su hermano desde las treguas de 1217, cuando Fernando es coronado rey de Castilla, está asociado al trono. ¡Qué casualidad! Dos hermanos asociados al trono en el ejercicio del poder. ¿A qué no recuerda esto? A las dos infantas en el reino de León. ¿Por qué es una locura lo que ocurre en León y es auténtica cordura lo que ocurre en Castilla? ¿Porque son mujeres? ¿Porque son leonesas? ¿O por las dos cosas? Pero de esta asociación al trono nadie habla. Se le oculta al lector. Y por supuesto tenemos los personajes malos. Alfonso IX y sus hijas. Alfonso IX como el rey loco, que escoge la distopía, que escoge la patochada, la solución más absurda, que es dejar a sus hijas como herederas. Pero es que además es Alfonso el rey vengativo, porque hace todo esto desheredando a su hijo que ha sido rey de Castilla. Pero es que además es el rey belicoso, porque a la muerte del niño Enrique, rey de Castilla, sin descendencia, Alfonso IX hace valer el Tratado de Sahagún firmado por su padre y por su tío, ambos reyes respectivos de León y de Castilla, mediante el cual, y sería vigente, si el rey de uno de los dos reinos moría sin descendencia, automáticamente el reino pasaba al otro rey. Y Alfonso hace valer su derecho. Castilla lo turba, y además lo tilda de belicoso. Es decir, un derecho que le asiste, que tiene todos los reclamos para pedir que se ejerza, y encima se le tacha de belicoso. De nuevo las crónicas soltando perlas. Además lleva toda una panoplia de agentes que forman su corte, que es la corte de la irreflexión, porque ¿cómo se les ocurre apoyar una idea tan descabellada como es la sucesión femenina dúplice? ¿En qué cabeza cabe eso? Pues se cabe en la cabeza del partido portugués, que son todos aquellos afines a las reinas, a la reina madre y a la abuela, que también era portuguesa. Con lo cual, no es una corte de irreflexivos, es gente, una facción nobiliaria con mucho poder, con mucha presencia dilatada en la corte, que está luchando por los intereses de las legítimas herederas. Pero claro, volvemos al concepto de historieta. Quien lo cuenta es Fernando III y su madre Berenguela, con lo cual Fernando, víctima de la ira de su padre, lo único que hace es recalcar que es el objeto del rencor paterno. Nadie se le ha preguntado cómo se lo tomó Alfonso IX. Cuando ve que su ex esposo y su hijo se la han jugado delante de su cara mintiéndole con malas artes. Nadie se plantea que lo mal hecho, lo moralmente reprobable, es lo que hizo Castilla. Eso no se plantea nunca, porque es en aras de un fin mayor, y como el fin justifica los medios, ¿verdad? Y además, se le tacha de tener una propaganda 100% anticastellanista. Hombre, el aforismo de no la hagas, no la temas, lo conocemos todos. No establezcas injerencias en un reino que es extranjero, como es León, para Castilla, y no te expones a que haya una propaganda, que no es tal propaganda, es un sentimiento nacional del Estado independiente del Reino de León hacia un Estado extranjero como es Castilla en ese momento, que estaba haciendo incursiones en la política exterior e interior. Eso no es propaganda, eso es leyenda negra. Igual que la hispanidad tiene su propia leyenda negra, León también tiene este mismo problema. Sobre nosotros, sobre los leoneses de hoy, pesa una losa arrastrada desde el siglo XIII, contada y cantada hasta la saciedad. Y no es tal, pero tenemos que abrir los ojos. Luego tenemos a las infantas, que, a pesar de que yo he dicho que son las protagonistas de esta charla, en toda esta historieta son meros personajes secundarios, son sombras en la pared. Son espectadoras de una serie de actos realizados por personajes que van a condicionar su vida por entero, su pasado, su presente, la animación de su futuro y, por ende, el devenir del reino de León. Pero son meros espectadores. Se las pinta como carentes de apoyos, y los pocos apoyos belicosos e irreflexivos, porque plantean la causa perdida, la irracionalidad, la locura, porque como no es Fernando III. Y solamente tienen un papel activo en toda esta historia, según los cronistas, a la hora de cobrar. Esa renta que se da en compensación, ahí sí que tienen un verbo activo.
recogen y disfrutan esa renta. Una renta que muchos historiadores han puesto en duda que se haya llegado a pagar en otro momento. Pero ahí sí tiene un papel activo. Ahora son las infantas codiciosas, las infantas avariciosas, las infantas holgazanas que ceden su reino por un puñado de maravedíes. ¿Cómo lo pintan los castellanos? Y por último, nosotros mismos, porque esto ya no es Castilla, nosotros mismos las hemos sacado de una nómina regia en aras de una supuesta brevedad de su reinado de jure. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Juan I de Francia nació cuando su padre había muerto. El mismo día de su nacimiento fue jurado por heredero. Duró 5 días la criatura. Pues Juan I, el póstumo, forma parte de la lista de los reyes de Francia. Ahí Francia lo hace muy bien. Pero es que Castilla misma tiene a Berenguera I, la grande reina de Castilla, en su nómina regia. Y fue reina 10 minutos, lo que tardaron en poner la corona, quitársela y ponérsela a su hijo. Esto lo estamos obviando. Nuestras infantas fueron reinas casi 4 meses. Pero eso parece, insisto, que se obvia. Como dijimos antes, toda historia tiene una presentación, un nudo y un desenlace. El nudo lo hemos conocido, son los hechos que se nos han contado. Pero no nos cuentan el preludio, los actos que llevan a esa consecución de acciones, a esa consecución de hechos. Con esa frase que aparece en la parte de arriba, comenzaba Alfonso IX sus constituciones de 1194, haciendo referencia a que en todos los inicios de todos los reinados se produce turbación, se produce inestabilidad. No por nada, sino porque a río revuelto ganancia de pescadores, y la nobleza siempre le ha gustado pescar. Siempre ha habido diferentes facciones nobiliarias en busca de su trozo del pastel, en busca de aumentar su influencia y su poder, apoyando a uno u otro candidato. Por eso las sucesiones siempre son complicadas. Y esto es un fenómeno recurrente, porque ocurre en 1157, cuando se divide el imperio, ocurre en 1188, cuando Fernando II deja a 2 candidatos al trono, nuestro Alfonso IX y el hijo de su tercer matrimonio, y ocurre, por supuesto, en 1230, con las infantas y Fernando el Montesino. Solo hay una diferencia. En 1230, a diferencia de las otras 2 fechas, no se deja al candidato que ejerza su poder y demuestre efectivamente que es digno merecedor del trono. Se cercena esa posibilidad. Se imposibilita el desarrollo de ese reinado. A pesar de que en todo este preludio se ha dado una preparatio diplomática. El rey ha puesto a funcionar todo el aparataje de que dispone para ubicar, como decíamos antes, a sus hijas en el centro del discurso, para ubicarlas como el referente de todos los estratos de la sociedad a efectos de herederas de reino. Y la búsqueda de apoyos no eran los 4 locos violentos de los que hablaba la crónica. Alfonso IX tuvo una prolija descendencia, bastarda la mayor parte de ella. Y en el momento en el que apuesta por sus hijas, las legítimas, Sancha y Dulce, se sirve de toda su prole para establecer alianzas matrimoniales con las familias más importantes de la nobleza gallega, portuguesa y leonesa. Teje una red solidísima de apoyos a las infantas. No son los 4 locos que nos pintan las crónicas castellanas. Pero es que además este partido portugués que Alfonso IX fortalece hasta la saciedad, venía teniendo una presencia clara, porque había apoyado primero al propio Alfonso IX, hijo de Urraca de Portugal, después a Fernando el portugués, cuando se produce la anulación de los 2 matrimonios de Alfonso IX, y ahora a las infantas. Con lo cual, ni eran 4 locos ni eran advenedizos. Tenían una presencia monolítica dentro de la corte y de la familia real inglesa. Se nos dice que esta locura, este dislate, viene porque se plantea un correinado. Y la pregunta que yo lanzo es, ¿era un modelo de gobierno novedoso o es que en Castilla no se entendía? Porque los condes castellanos siempre han sido doblega y rinde. Sin embargo, la trayectoria regia leonesa nos habla de cosas muy otras. Y tenemos antecedentes de gobierno bicéfalo. Tenemos a una Sancha I y un Fernando I con las funciones muy establecidas entre los dos, de tal forma que el rey, el rex bellator, se dedica a todo el tema de conquista, de batalla, de territorio, mientras que la reina es la que se encarga del tema cultural y cultural, tan importantísimo en ese momento que a nosotros no nos alcanza para entenderlo, además de todas las impedimentos, es decir, la política interior del rey. Tenemos 2 cabezas en un solo trono y trabajando en la misma dirección. Pero es que este modelo lo vamos a ver también con su hijo, Alfonso VI, y la plenipotenciaria Urraca de Zamora,
que era su gran primer ministro, y además su hermano, y además la gran domina del infantado de su tiempo. El infantado, la otra gran pata poderosa del Estado leonés. Pero este mismo modelo, insisto, lo veremos en su nieto, Alfonso VII, y la todopoderosa infanta Doña Sancha, la gran domina del infantado, la última gran domina. Volvemos a tener el infantado al lado de la corona, dos cabezas en un solo trono. Es verdad que la referencia es el monarca, pero tenemos una persona asociada al trono de facto y de jure. Y el hecho de que sean dos mujeres, porque hasta ahora hemos visto varón y hembra, tampoco puede sorprendernos, porque la institución del infantazgo de la que hablábamos antes nos ha dado grandes momentos de gloria para el patrimonio de la Edad Media leonesa en la figura de dos mujeres a la vez. Urraca de Zamora, la que era primer ministro a todos los efectos, no con ese nombre, pero primer ministro de Alfonso VI, y su hermana, Elvira de Toro. Grandes novelas del infantazgo, como también lo serían en formato dúplice Sancha de Líbana y Elvira de Sicilia, ambas hijas de Alfonso VI. Pero es que además hay dos autoras, que son las profesoras Ruiz Albi y Calderón Medina, que plantean que a lo largo del reinado de Urraca I quizás pueda verse en un periodo determinado un modelo parecido, en tanto que su hermanastra, Teresa de Portugal, tiene una temporada en la que establece un pacto privado de amistad, de buen gobierno y de gestión de unos territorios que pertenecían a Urraca, pero que los gestiona la propia Teresa. Pacto de ayuda contra el musulmán, pacto de no agresión. No sé si se puede hablar de una diarquía, pero desde luego tenemos dos cabezas gobernantes, a pesar de que una sea la reina. En cualquier caso, este modelo propuesto por Alfonso IX, que quiso correr tanto que el siglo XIII no le entendió, no tuvo posibilidad de implementarse, no le dieron esa oportunidad. Y no le dieron esa oportunidad hasta el punto de que ni siquiera nos da cuenta, porque el relato, como decíamos, siempre es el del vencedor. Hemos hablado ya de dos de las grandes crónicas, la crónica de Jiménez de Rada, de Rebus Hispania, y la crónica latina de los reyes de Castilla, del obispo Juan de Osma, escritas al dictado de Berenguela y de Fernando. Pues bien, si nos adentramos en estas crónicas con un ojo un poquito crítico, que es lo verdaderamente difícil, vamos a encontrar episodios profundamente alterados, de una distorsión de la realidad absoluta. Nos cuentan que las infantas, en todo su periplo, recordamos el periplo de los autos locos, una vez que muere el rey Alfonso IX, intentan entrar en Astorga, intentan entrar en León, intentan entrar en Benavente, y en ninguno de los casos les es permitida la entrada, porque no son queridas, y porque además van con una multitud de hombres armados. Esto tiene pocos visos de verosimilitud, por una sencilla razón. Por mucho que el obispo de turno no quisiera a estas infantas, ya reinas, el tenente de Benavente y el tenente de Astorga, la misma persona, era firme partidario de las infantas. Pero es que además en León tampoco cuela, porque en León había tres centros de poder: Castillo, Colegiata y Catedral. Los dos primeros eran firmes partidarios de las reinas. Claro, si en estas filas están el merino y el tenente del Castillo, resulta poco creíble que no las dejaran, y menos por estos argumentos tan peregrinos. Pero es que además las crónicas hacen mucho hincapié en que Alfonso IX, a la muerte del niño Enrique, el que muere y Berenguela quiere hacerse con la tutela, las crónicas hacen mucho hincapié en que Alfonso IX quiere hacer valer el Tratado de Samar. Como si no estuviera conforme, deja deslizar con esa asignación del reino como herederas a sus hijas. No tiene nada que ver. La restauración de la idea imperial, de la unión definitiva de los reinos de León y de Castilla, en este caso en esta pretendida unión de Alfonso IX, ya fue intentado por su padre, Fernando II, en un artículo que les recomiendo, maravillosamente bien explicado, de este señor que está aquí a la unión. Pero es que esto es una idea heredada de su abuelo, no es nada nuevo, y nada tiene que ver con la sucesión femenina. Pero la crónica se encarga de resaltar este carácter belicoso y vengativo del rey. De lo que pasa por encima, de puntillas, es de que las reinas fueron nombradas herederas. Y luego además nos habla del magnífico prestigio de la baza también fugada de Berenguela casando a su hijo con Beatriz de Suabia, porque es un matrimonio que aporta pedigrí a la Casa Real Castellana. Como si la Casa Real Castellana no tuviera sangre leonesa, que había sido imperio. Pero claro, reconocer esto es ponerle un sustrato que a las crónicas castellanas no les interesa. Es preferible hacerse eco de la sangre
de Suabia, procedente del Sacro Imperio Romano-Germánico y del Imperio Bizantino. Con todo y con eso, a Jiménez de Rada se le escapan flecos sueltos y hay cosas que ni siquiera maquillándolo con 4 dedos de base puede ocultar. La primera de todas, ese concepto negativo de la artimaña de Berenguera, es el que nos da cuenta. Y además lo hace con palabras duras. Habla de engaño, habla de astutamente. Esto no lo puede ocultar, no lo puede maquillar. Porque para los sacerdotes mucho falta la verdad. Pero es que además pasa muy de puntillas, pero lo cuenta, que Alfonso IX instituyó herederas a sus hijas. Y luego hay una cosa que a mí me encanta, y es, a todos les pesaba que se juntaran los reinos. Es decir, ni el León ni Castilla querían que aquellos se juntasen. Pero, como todo lo que hace Berenguer está bien hecho, porque obedece a un fin común, a un fin mayor. ¿Cuál es el fin común? ¿Cuál es el fin mayor? La voluntad de Berenguer de ver a su hijo sentado en un trono, en 2. Eso no es un bien mayor. Eso es la voluntad personal de un sujeto que actúa por egoísmo o por razones personales, pero nunca un bien mayor. Y como hablábamos de que tiene una presentación y un nudo, tiene que tener obligatoriamente un desenlace. El desenlace oficial lo conocemos todos. Como diría Antonio Gala, Castilla y León se unieron para siempre en pastos comunes, en la figura del glorioso y santificado Fernando III. Lo que no nos cuentan las crónicas es el epílogo de las reinas. Sabemos que su madre había recibido de Alfonso IX unos predios en la zona del Bierzo, donde construye a instancias del rey el monasterio de Santa María de Villabuena, después dominado de San Guillermo, donde sus hijas, al decir de las crónicas, terminan sus días. Nunca se nos dice que sean monjas. No hay un componente devocional explícito, no hay una vocación religiosa. ¿Hablamos de vocación o hablamos de cautiverio? Pregunta que queda en el aire. Lo que no queda en el aire es la brutal damnatio memoria a la que son sometidas ambas mujeres y toda su diplomática. Luego veremos una cita que lo expresa maravillosamente bien. Tenemos mínimas noticias, y cuando digo mínimas quiero decir microscópicas, de que siguen ejerciendo como señoras laicas en su poder en los dominios que habían sido heredados de su madre en la zona de Bierzo, porque sabemos que Dulce fue tenente tanto en Valdeorras como en Lamas. Pero pocas noticias más tenemos. Y la administración de estos predios siempre deja huella documental, una huella documental que ha sido quemada, desde luego. Sabemos que antes de 1243 el infanta Sancha ha muerto y en 1247 muere Dulce. Y en 1530 el monasterio de Villabuena es completamente arrasado por una riada del río Cúa. Es demoledor, a la vez que melancólico, ver cómo el monasterio de Villabuena es el epítome del reino de León, como el poder del agua que lava las culpas de otros arrasa la historia que nos es propia. Lo que sí que tenemos es una noticia de viajeros cronistas de los siglos XV y XVI que nos hablan de que en el centro del coro de la iglesia del monasterio se encontraba un túmulo funerario con los restos de las 2 reinas. Y sabemos que no solamente estaban allí como memoria viva de lo que habían sido, de su dignidad, sino que además se decían frecuentes misas por el descanso de su alma, por el de ellas y por el de su padre, Alfonso IX. Esto a priori podría ser una noticia, nostálgica, que no tiene mayor trascendencia, salvo que la pongamos en común con los obituarios del todopoderoso monasterio de Cluny, cuando rezaba por el eterno descanso de Fernando I de León y su hijo Alfonso VI. Estamos hablando de una continuidad dinástica, incluso en el más allá. Algo que las crónicas castellanas tampoco nos cuentan. Ahondando un poquito en la damnatio memoria y vamos terminando, me parece muy evocador que se pueda comparar la memoria de nuestro verdadero último rey, Juan I de León, con el de las reinas, porque ambos fueron sometidos a una brutal damnatio. No sabemos si las reinas acuñan moneda, no sabemos si en esos escasos 4 meses tienen tiempo de ejercer efectivamente el gobierno, o como decíamos, en la carrera de los autos locos les lleva por delante, pero son reinas de jure. No sabemos si de facto, no tenemos elementos para saberlo, estamos en pleno ocaso, no vemos nada. A Juan I le pasó lo mismo. Se destruye moneda, se destruye diploma, se destruye todo rastro y se le subyuga la corona de su sobrino, Fernando IV.
Y todavía más terrible es la damnatio memoriae en vida, como pasó con Juana de Castilla, la terriblemente mal llamada Beltraneja. El encierro en vida a una persona, para que no hable, para que no sea, para que no exista, es aterrador. Sobre todo cuando obedece intereses personales, cuando no ha hecho nada malo, que es el caso de Juana de Castilla, es el caso de nuestras reinas. Hablamos de un expurgo documental. Ese expurgo documental abarca tanto la Cancillería, los documentos públicos, como los documentos privados, porque como hemos dicho, apenas tenemos noticias de los documentos emanados de las propias reinas, en el ejercicio del gobierno de aquellos predios de su madre. No han dejado apenas rastro, no tenemos constancia de nada. Algunos historiadores muy malintencionados dicen, no poseemos documentos en los que parezca la figura de las reinas nominadas regina. Claro, es que no tenemos documentos. Ahí está el tema. Carecemos de información para hacer un juicio justo y, sin embargo, las juzgamos y las sesgamos. Es más, este expurgo creemos que pueda llegar también al propio testamento de Alfonso IX, que no aparece por ningún sitio. ¿De verdad creemos que un rey que ha tenido todo su reinado, la cabeza ocupada con el tema sucesorio, va a morir sin testamento? ¿Va a morir sin dejar cerrada su última voluntad en cuanto a sucesión del reino con lo que había sufrido? Desde luego, aplicando la lógica del sentido común, esto no es creíble. Y si además sabemos que ha habido un expurgo sistemático de quema de documentos, más claro el agua. Juan de Osma tiene la osadía y la desfachatez de reproducir esta frase. Las hermanas renunciaron al derecho, si alguno tenían en el reino, y destruyeron las cartas paternas sobre la sucesión o donación al reino de ellas. Esto es claramente una mentira. ¿Y por qué sabemos que es una mentira? Porque en la Concordia de Benavente, que casualidad, no conservamos copia en España, solo se conserva un ejemplar en los archivos vaticanos. En ese texto no hace referencia a la obligatoriedad de destrucción de esos documentos. Esos documentos eran un peligro. Si hubieran supuesto una cláusula obligatoria, hubiera quedado consignado en aquella Concordia. Es decir, ¿los destruyen las reinas o los destruye Berengaria? La pregunta está clara. Y solo dejan dos testigos. El documento de la fabulosa dote de Alfonso IX a sus hijas en 1217, aquellos predios que les iban a servir para empezar a poner en ejercicio la gobernación, y por otro, la Concordia de Benavente. Claro, Fernando III no necesita nada más. Uno, el documento para hacer la trazabilidad de su padre a las actuales propietarias. Y dos, el documento de las actuales propietarias a Fernando. No necesita más documento para argumentar su legitimidad. El resto le sobra. Personas y documentos. Por eso se borran de la historia y se borran de los archivos. Y además es que se hace extensivo al hermano, a Fernando el portugués, porque encontramos poquísimos diplomas de él asociado al trono con su padre. Encontramos algunos en la zona gallega, quizás porque la zona gallega fue la más levantista, la última en apaciguarse y la que más resistencia opuso a Fernando III. Quizás allí la mano de Berenguela no llegó a quemar todos los archivos. Lo verdaderamente cognoscible es que se nos desdibuja la imagen de estas reinas. Después de la Concordia de Benavente no tenemos noticias de ellas. Tenemos ecos de campanas que no sabemos de dónde vienen. Y lo más terrible de todo es que el triunfo de la damnatio memoriae cristaliza definitivamente en la Crónica General de España en 1344, donde el conde Pedro de Barcelos dice: Alfonso IX no hubo descendencia de su primer matrimonio. Se niega la existencia de unas personas que han sido condenadas al olvido más brutal en vida. Y de estos polvos, como dice el aforismo, vienen estos lobos. Esta es la frase de la que les hablaba antes. El insigne y nunca bien ponderado Julio González, biógrafo de Alfonso IX, de Fernando II, conocedor indiscutible del reinado de Fernando III, afirma, sin rubor ninguno, que a partir de 1217 faltan documentos para conocer bien lo ocurrido en León sobre la sucesión del trono. Y con esto está todo dicho al respecto. No podemos saber qué pasó. La tarea de los leoneses es rehabilitarlas en la nómina regia con lo poquito que sabemos. Y aquí voy a abrir un pequeño paréntesis.
Porque la rehabilitación de estas reinas, en cierto modo, pasa por abrir un poco la mente y plantearnos visiones de la historia un poco más laxas de lo que nos vienen marcando los manuales. ¿Qué quiero decir con esto? Deberíamos plantearnos que a efectos propios la historia de León debería reformularse desde sí misma. A León le pasa como al conjunto de España. Se ha dedicado a hacer total burocracia y dejar por consigna todo, pero no ha hecho historia propia. Y ya es el momento de escribir. De la misma manera que debemos rehabilitar con título de reinas en la nómina regia a estas dos mujeres, con todos los asteriscos, condicionantes y particularidades y explicaciones que queramos, pero la nómina regia. Debemos tener en cuenta también que es una torpeza por nuestra parte el no asistir a una anagnórisis de esta dinastía. Se ha hablado de forma artificial a lo largo de los años de la Casa de Borgoña, la Casa de Navarra. Desde 1230 hasta 1296, por el trono de León pasan 3 reyes de la Casa de Castilla. Pero 3 reyes que son reyes de León y que deben ser entendidos como tal. Antes decíamos que nos hemos tragado un brebaje absolutamente distorsionado que nos ha hecho odiar hasta el paroxismo la historia castellana. No tenemos que odiar la historia castellana, ni despreciar la historia castellana por el mero hecho de ser castellana. La historia de León va por unas vías que son paralelas, pero distintas a las del Reino de León, a las de Castilla, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Siempre pongo el mismo ejemplo. De la misma manera que los reyes portugueses contabilizan a su Felipe I, su Felipe II y su Felipe III como reyes de Portugal, y no hacen referencia, porque no les importa, a que fueran Felipe II, III y IV de España, nosotros deberíamos adoptar estos reyes como propios, porque la dejación sistemática de estos reyes los ha convertido en patrimonio privativo de la historia castellanista. Nosotros mismos hemos metido tijera y cúter en nuestra propia historia. Hemos cercenado la posibilidad de hablar de un Fernando el Santo, rey de León, Alfonso el Sabio, rey de León, o Sancho el Bravo, rey de León. Primero porque son nuestros, con independencia de qué otros territorios gobiernan. Porque ya sabemos que la función de esa pretendida unión de 1230 es, como digo, una ficción. Pero es que además, esta inclusión de esta nueva dinastía nos posibilita trazar un puente entre Alfonso IX y el descolgado, olvidado y tampoco nunca bien ponderado Juan I. Estamos dándole una continuidad a la entidad política leonesa, con sus cambios, con sus veretas, con sus intromisiones ajenas, pero entidad política independiente. Con lo cual, dentro de un modelo sumatorio que engrandezca nuestra historia, tenemos que hacer una asunción de estos reyes y tratarlos como reyes propios, con independencia de lo que hayan hecho en otros territorios. Han sido reyes de León por derecho propio. Se hayan coronado o no aquí, han sido reyes de León. Y esto es lo verdaderamente importante. Invito al auditorio a que haga una reflexión sobre esto cuando quiera, cuando pueda, que lo comparta, que lo aderece, pero que lo piense. Malo que nos pongan los espejos distorsionados delante. Peor todavía que nosotros cercenemos nuestra propia historia. Sobre todo cuando asistimos a un momento social en el que la historia es tan maleable que se puede cambiar. Se puede cambiar para mal, y vemos un caso de éxito en Cataluña. Pero se puede cambiar para bien. La construcción de la historia es una apuesta por el presente y un germen para el futuro. Y de nosotros depende aquella historia que queramos contar y cómo nos autopercibamos. Empezábamos la conferencia con una definición y creo que ha llegado el momento de reformularla. Sancha II y Dulce I fueron 2 reinas de León, hijas y herederas de Alfonso IX, que no fue el último rey, que a la muerte de su padre, tras un periodo breve de tiempo reinando de jure, se vieron forzadas a ceder, porque recordemos que los factotum fueron su madre y su madrastra. El trono a su hermanastro Fernando III de León, ya rey de Castilla. Su documentación fue destruida intencionalmente, por lo que apenas conocemos su vida política o privada. Dicho esto,
y con estas dos ideas en la cabeza, la rehabilitación de las reinas y la inclusión en el patrimonio propio leonés de esa nueva dinastía de la Casa de Castilla, que no desmerece sino que engrandece la monarquía leonesa, les doy las gracias por haber venido esta tarde. Bueno, es evidente que todos hemos disfrutado muchísimo, yo especialmente, de esta conferencia. Le doy las gracias porque ha sido muy ilustrativa. También incluso podría entonar un poco el mea culpa, porque es cierto que son dos mujeres que igual yo tampoco las he tenido tan en cuenta como merecerían, ¿no? Y bueno, yo lo único que quería antes de ceder, hoy sí tenemos micrófono, entonces la gente puede participar. Quiero decir que les podremos oír todos, pero sí que quería hacer una referencia a esa especie de damnatio memoria, efectivamente, que te referías a Julio González. Yo ese vacío documental que hay de esa parte final del reinado de Alfonso IX lo he vivido en persona. Yo trabajo sobre todo con los privilegios rodados de Fernando II y Alfonso IX, y es totalmente cierto que lo que decía Julio González a partir de 1217, una cosa así, los documentos bajan en número de una forma tan llamativa que no es lógica, porque Alfonso IX sigue haciendo es casi la parte más gloriosa de su reino, precisamente, ¿no? De su reinado. Y curiosamente hay un vacío documental y Julio González lanza esa sospecha de que ahí funcionó la tijera castellana, de que probablemente la damnatio memoriae no se limitó solo a los documentos de las infantas, sino también a muchos de los documentos de Alfonso IX de todo tipo, probablemente, en los que, como era habitual, consignaba quién eran sus sucesoras, en este caso. Y es cierto que en lo que es en la documentación de privilegios rodados, en poquísimos, o prácticamente ninguno, se conserva esa sucesión. Entonces, insistir en esa idea, ¿no? Y luego otra, para acabar mi intervención, es que también un dato también que es poco conocido, es que parece ser que Alfonso IX trató de casar a una de las infantas con Jaime I, Jaume I, el conqueridor, ¿no? El conquistador. Lo cuenta el propio Jaime I, creo que es en el Llibre dels Fets, puede ser, que lo escribe él en primera persona. Son sus memorias, es una rareza, bueno, hay más ejemplos en la Edad Media, pero es una cosa muy curiosa. Y él mismo dice que cuando estaba totalmente enfainado en la conquista de Mallorca, le llegó un mensajero que le notificó que había muerto el rey de León, Alfonso IX, en 1230. Y que, claro, que él en ese momento sabía que tenía una especie de preacuerdo con él de casarse con una de las hijas y convertirse en rey de León también. Pero que, él mismo lo dice en las crónicas, que claro, hay que tener el mapa en la cabeza, no era nada realista pensar que podía ser rey de la corona aragonesa, catalano-aragonesa, o como queramos llamarlo, ahí ya discusión nominalista, y a la vez rey de León, con todo en el centro, toda esa cuña castellana. Él mismo dice que no era factible, que además ya estaba tan enfainado en la conquista de Mallorca que lo dejó, ¿no? Entonces simplemente por insistir ahí. Y ya digo que es una conferencia que he disfrutado muchísimo y es evidente que ustedes también, pero bueno, ahora dejamos el micrófono abierto para la gente que quiera preguntar. En ese mea culpa, porque si alguien ha puesto en valor a estas dos reinas ha sido Ricardo Chávez. Esto también hay que decirlo. Ricardo. Gracias. Bueno, yo voy a disentir en alguna de las cuestiones que ha dicho el conferenciante. Hay dos mujeres en la historia del Reino de León, Berenguela y Teresa, Berenguela la castellana y Teresa la madre del primer rey de Portugal. La voy a llamar traidoras
entre comillas, para a continuación decir que ambas madres defendieron por convicción los derechos de sus hijos. En el caso de Berenguela, defendió los derechos de su hijo Fernando. En el caso de Teresa, la hija de Alfonso VI, hermanastra de Urraca, defendió los derechos de su hijo y acabó convirtiéndolo en rey, separando una parte importantísima del Reino de León hacia la formación de lo que fue Portugal. Para mí, Fernando III es tan leonés como castellano, como al final el conferenciante acabó reconociendo que también es rey de León, porque Fernando era hijo de Leonés, era hijo de Alfonso IX, el que fuera también hijo de la castellana hija del rey Alfonso VIII de Castilla, no le impedía que fuera leonés, y por lo tanto tenía derecho a la sucesión de la corona, y de hecho era el heredero del Reino de León. Ocurre que Enrique I de Castilla tiene el accidente de la queja y muere, que estaba destinado a ser rey de Castilla, y Fernando destinado a ser rey de León, y eso cambia la historia. Por cierto, en toda la dinastía leonesa el derecho vigente es prevalencia del hombre varón, y así lo defiende todos los historiadores, incluido Ricardo Chao Prieto. Solo hay dos casos de mujeres que accedieron al trono, y no por prevalencia sobre el varón, sino por circunstancias. Sancha I, reina emperatriz, porque su hermano Bermudo III muere en la batalla de Tamarón sin descendencia, y por lo tanto no hay varón que pueda optar a la corona, y ella, como mujer mayor, se convierte en reina emperatriz. Y Urraca, la hija de Alfonso VI, tampoco estaba destinada a ser reina emperatriz, pero su hermano Sancho muere en la batalla de Uclés, y eso le convierte, a diferencia de la Casa Navarra, donde allí la transmisión del trono a veces es colateral, algún caso está dado en la Casa Asturleonesa. Por último, señalar que para mí los nobles leoneses, como bien dice Ricardo Chao en su libro, no estaban por la labor de que hubiera una reina, a lo mejor, y con esto termino, tenían muy presente los problemas que Urraca primero había tenido por ser mujer en el ejercicio de la corona. Muchas gracias y perdón que me he extendido. Después de esta magistral clase de historia, caballero, solo le puedo decir que estoy al 99% de acuerdo con usted, porque efectivamente no podemos juzgar ni la actuación de Teresa de Portugal ni la de Berenguela desde el presentismo, fue lo primero que empecé diciendo. No podemos juzgar con valores del hoy las actuaciones de ayer. Lo que sí podemos hacer es quitar el sesgo personalista de las crónicas que nos transmiten aquellos hechos. Otra pregunta. ¿Qué hay de verdad en que en la Concordia de Benavente estaba una monja de una víbora negociando, y debajo del castillo de Benavente estaba el hijo de la víbora con el ejército apoyando a su madre? Pues esa pregunta quizás la sepa contestar mejor Ricardo, porque esa referencia no la tengo. Bueno, metafórica, imagino. ¿Estaba Fernando III? Sí, me imagino que es metafórica, ¿no? Sí, la víbora Berenguela, sí, evidentemente venían con un... De buena tenía poco, ¿eh? Venía con un gran ejército, sí, para acabar de convencer, ¿no? Podríamos... 10 metros, mucho aire, mucha tierra. Sí, A ver, aquí tenemos otra pregunta. Hola, buenas. Yo quería preguntarle, por favor, que por ejemplo, yo tengo una lista de los reyes de León y reinas, y quisiera preguntar si a ustedes les parece correcto que añada a las dos infantas como reinas de León. Y luego también, aprovecho que tengo el micrófono, espera, ¿cuál era la otra? Pues ahora se me ha olvidado. Dijo anteriormente que llenaba
ya no era el infantazgo con estas dos señoras. ¿Quiere decir que no ha continuado posteriormente o porque siguen siendo infantas las actuales hijas del rey Juan Carlos? El infantazgo al que yo me refería es una institución política que algunos historiadores han denominado un reino dentro de un reino, y que era una suerte de predios, de heredades, de monasterios, de jurisdicciones que recaían bajo la égida de una mujer de la Casa Real Leonesa, no necesariamente soltera, no necesariamente una, no era una institución monolítica, tampoco era algo de asignación digital. Y el infantazgo como institución, podemos decir que empieza su proceso inexorable de descomposición tras la muerte de Sancha Raimúndez, y que tiene los últimos coletazos en Urraca de Asturias y en la hermana de Fernando II, casi a nivel nominal, Sancha, reina consorta de Navarra. Con lo cual, esa institución que otrora había sido plenipotenciaria dentro del reino y que no se celebraba la curia regia sin la presencia de la domina, ya no existía como tal, con lo cual las infantas Sancha y Dulce no habían tenido la oportunidad de ejercitar, de poner en práctica ese ejercicio de la gobernación, porque, como se ha apuntado alguna vez, ese infantazgo servía de cantera, servía de escuela de reinas, es decir, cuando falla la sucesión masculina, como bien apuntaba antes el caballero, la mujer da un paso adelante y además era una mujer formada en el ejercicio del gobierno. Entonces, estas mujeres no tuvieron esa oportunidad porque el infantazgo como institución ya no existía. ¿Alguna pregunta más? Que por cierto, ha dado Diego alguna conferencia sobre el infantazgo y yo le animaría a que alguna vez lo publique en forma de libro porque es una institución muy injustamente olvidada. Además, de verdad. Sí, buenas noches, muchas gracias por la conferencia. 3 cuestiones muy rápidas para intentar darle un poco de lógica a algunas cosas que se me escapan. La primera, idoneidad o no de que Alfonso IX de León sea en realidad octavo de León y el octavo, Alfonso VIII de Castilla, primero de Castilla, esa cuestión de los numerales, esa es la primera. La segunda que no me ha quedado clara es si el trono leonés tenía esa herencia de imperator, de emperadores, ¿cómo Castilla no consiguió arrastrarla? Tiene que ver igual con la excomunión del Papa que hizo sobre Alfonso IX, pero bueno, me extraña eso, que no haya conseguido arrastrar esa idea de imperio si lo que pretendía era un poco esa unificación. Y la tercera y última, muy breve también, ¿en qué momento de la historia dirías que hemos perdido la oportunidad de recuperar? Quizás en el siglo XIX, al recuperar una cierta historia de León, también perdimos ese tren. En la historiografía franquista, porque es que es verdad que cuando vas al Sánchez Albornoz o historiadores así un poco más frescos, pues sí, a Anselmo Carretero, sí que hablan de esas peculiaridades. El castellanismo, ¿en qué momento de la historia dirías tú que fue relevante? Esas 3 cositas y ya está. Pues para no extenderme mucho, porque no tengo ibuprofeno para todos, voy a empezar a contestarte por el final, Pablo. Hemos perdido la noción veraz de la historia desde el mismo momento de la composición de las crónicas. Punto número 1. Punto número 2. Alfonso X, rey de León, y siglos después, Francisco Franco, caudillo de España, necesitaban obligatoriamente una línea recta, indubitada, un camino de baldosas consecutivas. No valía una desviación hacia un lado, hacia otro, unas ramas tangentes que se vuelven a juntar. Se mete tijera por un lado y se mete tijera por el otro. Y la historiografía que nosotros estudiamos es unitaria. Iba a decir desde Pelayo, desde los Reyes Magos. Entonces no hay un momento exacto. Ha habido un montón de ladrillos colocados en un montón de épocas distintas que han construido un muro que, como en la caverna de Platón, no nos deja ver qué pasó efectivamente. Eso por un lado, no sé si contesto tu pregunta. Por otro, me hablas de cómo Castilla no es capaz de atribuirse, de fagocitar esa idea de imperio que sobrevolaba sobre la cabeza de León. Es cierto que cuando Alfonso VII divide el imperio, que además recomiendo al auditorio que eche un vistazo a la publicación de García Osuna sobre una posible demencia del monarca a la hora de establecer esta división. Cuando se efectúa la división del imperio, Castilla se apresura a hacer reclamos imperiales sobre la ciudad de Toledo. Esto tiene una explicación muy clara.
El título de imperio viene dado por la ciudad de León. La Leo Civitas está donde está, no se puede levantar como un caballo y llevar toda Castilla. Y de hecho tenemos constancia, tanto en glosas trovadorescas, que recoge maravillosamente bien Ricardo en sus libros, como en otros testimonios, que Fernando III quiso para sí el título de emperador y además lo solicitaba ser nominado emperador, un reclamo que haría propio Alfonso X, por supuesto con el fecho del imperio. Pero no llegaron a conseguirlo, porque la titularidad de ese imperio perdido radicaba en León. Por eso la figura verdaderamente apasionante es la de Juan I, porque en él se concitan la sangre de 3 imperios, el bizantino, el sacro-germánico y el leonés, como último rey privativo. Y por último, y no menos importante, ese era un jardín en el que no quería meterme y que lo he obviado deliberadamente. Entiendo perfectamente toda la polémica que existe con si es Alfonso VIII de León, IX de León y demás, pero creo que hay que poner las cosas. Tenemos 2 soluciones, la fácil o la complicada. La solución fácil es ponerlo todo en su contexto, y su contexto es unos numerales atribuidos en la Baja Edad Media sin ningún criterio y respondiendo a las necesidades de línea ininterrumpida de Alfonso X, que en vez de andar saltando decide unificarlo todo, hacer tabla rasa y poner un numeral a uno y después a otro. ¿Quién es el mayor? El octavo. ¿Quién vino después? El noveno. Punto, se acabó, final del película. Luego tenemos la solución complicada. Contamos a Alfonso Ferraz como numeral, hacemos revisionismo, metemos un Alfonso IV antes de Alfonso IV, cambiamos todos los numerales para que noveno quede noveno. Es un lío. Dicho esto, creo que bastante mareada tenemos la perdiz y bastantes frentes abiertos tenemos como colectivo que debe reivindicar su propia historia, como para encima meternos en discusiones bizantinas que nos llevan a un sitio, que efectivamente lo sonoro, lo potente, lo justo sería hablar de un Alfonso VIII, pero que si nos ponemos más puristas que los puristas, deberíamos otorgar ese revisionismo llevado al paroxismo un numeral de Alfonso Froilaz si lo hace un rey de León, por ejemplo. Entonces es una cuestión en la que yo humildemente saco los pies y marcho del jardín. ¿Alguna otra pregunta? Pues muchísimas gracias de nuevo a todos por haber pasado. Infinitamente más interesante que esto. Bueno, mañana día 13, vendrá José Ignacio Martín Benito para hablarnos de la formación y consolidación de la frontera occidental del Reino de León, es decir, esa frontera entre León y Portugal, y también un hecho muy poco conocido por nosotros mismos, que es cómo una parte del oriente portugués fue leonés hasta el siglo XIII, no por casi hasta el siglo XIV. Entonces, pues les emplazo para conocer este hecho tan poco conocido mañana a la misma hora. Gracias.